Desde hace 10.000 años, el humano domesticó los cultivos. Años después, se dio cuenta que las especies se podían mejorar si se mezclaban entre sí. No fue hasta el siglo XX que los científicos empezaron a indagar acerca de la introducción de genes a plantas. A partir de los grandes descubrimientos hechos en el siglo pasado, se logró un proceso que podía durar años. En 1971, y a pesar de aún no estar bien diseñados, se discutió acerca de los riesgos que los organismos genéticamente modificados pudieran tener en el humano. Esto surgió a partir que un microorganismo intestinal común, Escherichia coli, se infestó con ADN de un virus inductor de tumores. Inicialmente, los problemas de seguridad eran una preocupación para personas que trabajaban con OGM, así como residentes cercanos. Sin embargo, el debate posterior surgió por la preocupación que los organismos recombinantes pudieran ser utilizados como armas. Durante la década de los 80, el uso de plantas transgénicas se estaba convirtiendo en un valioso esfuerzo para la producción de farmacéuticos, y las empresas, instituciones y países individuales comenzaron a ver la biotecnología como un medio para ganar dinero. La comercialización mundial de productos biotecnológicos generó un nuevo debate sobre la patentabilidad de los organismos vivos, los efectos adversos a la exposición de proteínas recombinantes, cuestiones de moralidad y credibilidad de los científicos, el papel del gobierno en la regulación de la ciencia y otros asuntos. En 1986 se publicó el primer documento intergubernamental para abordar cuestiones relacionadas con OGMs, llamado Consideración de Seguridad de ADN Recombinante. Pero no fue hasta 1983 que se logró desarrollar la primer planta resistente a un antibiótico. 10 años después, se desarrolló el primer alimento genéticamente modificado para uso comercial, un tomate, el cual se puso a disposición 10 años después. En ese mismo año, se creó el Convenio de Diversidad Biológica, donde se plantean los riesgos del uso y liberación de transgénicos. En México, en la década de los 90, se realizaron las primeras siembras experimentales de maíz en los estados de Guanajuato, Sonora, Morelos, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur y México. A mediados de los 90, la Unión Europea aprueba la importación y uso de soja Roundup Ready de Monsanto en alimentos de consumo humano y animales. En 1999, Greenpeace detectó presencia de transgenes en embarques de granos de maíz provenientes de Estados Unidos en costas de Veracruz. En ese mismo año, se creó la Cibiogem, como encargada de los asuntos relacionados con los OGMs. En el año 2000, se publicó en la revista Science el desarrollo del arroz dorado. En ese mismo año, se firmó el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, y se comprobó que empresas como Maseca, Minsa y Bimbo utilizaban maíz genéticamente modificado en sus productos. En el 2008, se publicó el reglamento de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, el cual sienta las bases de un producto burocrático para empezar a otorgar permisos para siembras experimentales como maíz transgénicos. En ese mismo año, Rumania anunció la prohibición de maíz transgénico MON 810. Un error común es pensar que cualquier animal o planta que se considere fuera del ámbito de nuestra referencia paranatural es un OGM. Imágenes de vacas o tomates anormalmente grandes vienen a la mente. Sin embargo,
La comunidad científica y la FDA usa una definición más estricta para un organismo genéticamente modificado. La define como un animal o planta que se ha creado a través de la ingeniería genética. La ingeniería genética es un término utilizado para describir los métodos biotecnológicos utilizados para manipular directamente el genoma de un organismo. Pero entonces, ¿cómo se genera un organismo genéticamente modificado? Con el fin de identificar un rasgo deseable, los científicos suelen mirar a la naturaleza. Por ejemplo, si se está buscando un rasgo para que una fresa resista heladas, se buscará organismos que naturalmente puedan resistir heladas. O si se intenta mejorar el contenido nutricional del cultivo, se examinará una lista de plantas que produzca un nutriente de interés. El campo de aplicación de los OGM es muy amplio y se conoce una gran variedad de productos en el mercado en diversas áreas. De manera general, se pueden agrupar de la siguiente manera: eliminación de plagas, como son insectos, virus, hongos, entre otros. Eliminación de competencia. Tal es el caso de los cultivos tolerantes a herbicida, TH. Cultivos con un mejor valor nutritivo, como el contenido vitamínico. Cultivos con modificación de compuestos, como la eliminación de compuestos tóxicos o incremento de la vida anaquel de algunos productos. Y finalmente, cultivos que presentan tolerancia a factores ambientales, como por ejemplo tolerancia a sequía. A continuación describiremos los grupos antes mencionados. Ingeniería genética en cultivos tolerantes a insectos o plagas. Los cultivos tolerantes a insectos son una de las aplicaciones más exitosas de la ingeniería genética en plantas. El algodón Gossypium hirsutum, resistente a la larva de Lepidoptera, y el maíz resistente a Lepidopteras y Coleópteras han sido utilizados de forma extensiva en la agricultura, lo que ha permitido disminuir la utilización de pesticidas y reducción del costo de producción. La identificación de la toxina natural, con potencial insecticida en la bacteria Bacillus thuringiensis, hizo posible introducir una nueva característica de tolerancia contra insectos, conocidos como cultivos Bt. La implementación de cultivos Bt disminuye el uso de insecticidas químicos y su liberación al ambiente. Por lo tanto, la fauna que no se alimenta de cultivo se ve beneficiada. La compañía Monsanto reveló que otro inconveniente es que algunos insectos han desarrollado tolerancia a los cultivos con la toxina Bt. Un caso de éxito en la historia de los OGM fue la liberación en el mercado de la papaya transgénica tolerante al virus PRSV en Puna, Hawái. Se desarrollaron 2 cultivos genéticamente modificados, usando bombardeo de tejido con un gen de la proteína de la cápside del virus CP, permitiendo que los títulos viables del virus se redujeran, y la posibilidad de plantar nuevamente papaya no transgénica en áreas libres de plantas infectadas por el virus. El cultivo de papaya transgénica también permitió expandir sus áreas de producción en donde los cultivos aún estaban afectados por el virus. Cultivos tolerantes a herbicidas. La utilización de los cultivos tolerantes a herbicidas permiten la utilización de un solo tipo de herbicida, que elimine todo tipo de malezas, sin la necesidad de aplicar diferentes combinaciones de estos para eliminar cada una de las diferentes hierbas no deseadas, disminuyendo así la cantidad de productos químicos liberados al ambiente. Un ejemplo es la introducción del gen bacteriano CP4, de resistencia a herbicida glifosato, el cual provee un eficiente método de control de malezas. Estos cultivos transgénicos que presentan tolerancia al glifosato contienen un gen de origen bacteriano, que codifica para una proteína bacteriana EPS-PSB, la cual no es inhibida por el glifosato, presentando así resistencia a este. Resistencia a antibióticos. En la construcción de un organismo transgénico se requiere una serie de elementos, con el fin de que el gen deseado pueda expresarse. Entre estos elementos se incluyen genes de resistencia a antibióticos,
los mismos que sirven como marcadores genéticos. El problema de usar estos genes de resistencia es que ellos pueden expresarse en el organismo resultante. Para elegir los genes de resistencia, se han usado aquellos antibióticos que ya no son empleados como medicamento humano, porque ya hay cepas de bacterias infecciosas con resistencia al mismo. Por ejemplo, la penicilina G, la misma que es usada en el maíz transgénico de Novartis. Este maíz es capaz de producir la enzima penicilinasa, la cual es capaz de degradar penicilinas. Sin embargo, una mutación en el gen es capaz de inactivar la acción de otro grupo de antibióticos, las cefalosporinas. Por otra parte, también se han utilizado genes de resistencia en los algodones transgénicos de Monsanto, los cuales les confieren resistencia a la streptomicina y a la espectinomicina a las plantas. Cultivos tolerantes a salinidad. En áreas en donde la salinidad del suelo o del agua es un problema potencial, los cultivos tolerantes a salinidad pueden convertirse en una opción atractiva. A través de los años, el interés por incrementar esta tolerancia a salinidad se ha incrementado mediante la utilización de mejoramiento convencional, introgresión de cultivos de los cuales sus progenitores silvestres poseen tolerancia a salinidad, domesticación de especies que habitan en regiones salinas. Estrategias en donde los genes para la tolerancia a salinidad son identificados, clonados y manipulados usando técnicas de biología molecular. Por técnicas de ingeniería genética, se ha obtenido plantas transgénicas de tomate, tolerantes a salinidad, que sobreexpresan el gen ATNHX1 de Arabidopsis thaliana, que codifica para canales en vacuola de sodio e hidrógeno. Estas plantas fueron capaces de crecer y desarrollar frutos en condiciones salinas. A pesar de que en hojas se detectó una elevada concentración de sodio, los frutos contenían bajas cantidades de sodio. Experimentos usando líneas mutantes pérdida de función por tDNA en un gen que codifica a una proteína conocida como aminooxidasa, AO, de Arabidopsis thaliana, presenta una mayor sobrevivencia en comparación a plantas silvestres, al ser evaluadas bajo condiciones de alta salinidad. Plantas con maduración retardada. La maduración de las frutas es un proceso fisiológico y molecularmente complejo, que produce el ablandamiento de las paredes celulares y que afecta el color, sabor y aroma de los productos. Este proceso es inducido por la producción de una hormona vegetal llamada etileno. La biotecnología ofrece una alternativa para retardar la maduración y consiste en interferir en la producción de etileno para lograr que las frutas permanezcan más tiempo con el sabor y color. El bloqueo de la producción de etileno se logra mediante la tecnología antisentido, que consiste en la neutralización de la expresión del gen. Una de las primeras variedades comerciales modificadas genéticamente fue el tomate Flower Star, el cual presentó un ablandamiento retardado en comparación a los cultivos normales, permitiendo cosechar en etapas posteriores de maduración, cuando el sabor del tomate se ha desarrollado mejor, lo que resultó en tomates de mejor calidad. Transgénicos resistentes a sequías. Con la finalidad de desarrollar plantas resistentes a sequías y diferentes tipos de estrés abióticos, se ha utilizado el gen NHR1, sin respuesta hidrotópica 1, el cual tiene la capacidad de desarrollar el sistema radicular en condiciones con baja disponibilidad de agua. Se ha reportado que plantas con un incremento en la tolerancia a sequía y otros tipos de estrés está asociado con un retardamiento en el crecimiento de la planta. Experimento usando plantas NHR1 presentaron mayor tolerancia a la deshidratación y sequía. El fenotipo con lento crecimiento de la mutante NHR1, y que al parecer es el tolerante a sequía, presenta un retardamiento en la transición de la fase vegetativa a la reproductiva. Cuando el ciclo de vida normal de plantas de Arabidopsis thaliana es mayor de las 8 semanas, la mutante NHR1 presenta un ciclo de vida mucho mayor, alrededor de 12 semanas.
Transgénicos con valor nutricional mejorado. Otra característica de interés ha sido el incremento de las propiedades nutricionales de los cultivos. Un ejemplo de esto es el desarrollo de la variedad arroz dorado tipo 2, que surgió a partir de la necesidad de un alimento rico en vitamina A. El arroz dorado tipo 2 es un transgénico al que se le clonaron diferentes genes de una variedad de maíz de Centroamérica, obteniendo como producto arroz con un distinguido color dorado, con 23 veces mayor contenido de betacaroteno, precursor de la vitamina A. Después de llevar a cabo estudios de biodisponibilidad en humanos, se ha comprobado que una dosis diaria de 60 gramos de este arroz es suficiente para lidiar con los problemas nutricionales asociados a la falta de betacaroteno en arroz. En un estudio del Journal of Clinical Nutrition, se comparó en 68 niños de China con una edad entre 6 y 8 años el aporte de vitamina A del arroz dorado con el de la espinaca y los suplementos nutricionales. Los autores determinaron que el arroz era tan efectivo como las cápsulas para reforzar el aporte de vitamina A en estos niños, según revelaron los análisis de sangre realizados durante 3 semanas. Los resultados con el arroz dorado fueron mejores que con el aporte de espinacas. Flores, ingeniero agrónomo fitotecnista, maestría en ciencias en genética vegetal en el Colegio de Posgraduados. Actualmente imparto las unidades de aprendizaje de genética básica en biotecnología, genética general en agrónomo, fisiología vegetal, introducción a la producción agropecuaria, agricultura orgánica. Básicamente son los que he estado impartiendo últimamente. Y en su trabajo con los vegetales y su acercamiento con la agricultura, ¿qué opina de los transgénicos o qué contacto ha tenido con ellos? Bueno, directamente con los transgénicos como tal no he tenido un acercamiento, una relación directa. Sabemos que hay alimentos que son transgénicos, pero no sabemos que los estamos consumiendo. ¿Y qué tipo de cultivos conocen? Que son transgénicos, pues sabemos que el algodón, la soya, maíces, papas, tomates, son de los que más Sí. sé que hay variantes o variedades comerciales. ¿Y los considera, importantes? ¿Usted cree que el impacto de los transgénicos, si se introdujeran como normal, como un cultivo cualquiera, sería bueno? ¿O Bueno, desde el punto de vista agronómico, sí? los transgénicos es una herramienta más que vamos a tener o que debemos de considerar para hacerle frente a los déficits de alimentos que vamos a tener, porque ya se están teniendo, dada la separación que hay de la tendencia de la producción de alimentos y la población, el incremento de la población y la producción de alimentos. Desde el punto de vista agronómico, yo creo que son alternativas viables y necesarias para poder enfrentar la producción de alimentos. Desde otro punto de vista, yo tengo mis reservas respecto a los transgénicos. ¿Por qué razón? Por la razón de que las empresas productoras de las semillas transgénicas quieren crear una especie de coloniaje hacia los agricultores. ¿Por qué razón? Porque ellos producen, la mayoría de muchos transgénicos tienen el gen que hace que el embrión no sea viable. Okay. Entonces, si tú pones, por ejemplo, maíz, muchos maíces sirven solamente para grano y no los pueden utilizar para semilla. Entonces, ese es uno de los aspectos. Otro aspecto es, por ejemplo, el maíz. Yo estoy en contra de que se utilicen variedades transgénicas de maíz, pero de manera así, ¿cómo dijéramos? Como si regulación. Sí, exacto. ¿Por qué razón? Pues sabemos que somos el centro primario de origen de cultivo del maíz. Y entonces, por ejemplo, hay una situación ahí que plantean las empresas. Tener preferencia de dominio, es decir, que yo tengo un maíz criollo o un maíz nativo, hay un maíz transgénico cerca, ellos quieren
tener el derecho de ir a verificar el genoma de mi maíz, y si ellos encuentran que en el maíz nativo hay el gen transgénico, transgene, quieren que le vayas a cobrar tú una regalía, cuando los maíces son nativos, son los originales, y los transgénicos son los invasores o los inmigrantes, o como le... Desde el punto de vista agronómico, creo que va a ser una herramienta importante. Ya desde el punto de vista que tiene que ver con la cultura y con la situación económicas y socioeconómicas, creo que habría que tener reservas. Sobre todo, por ejemplo, con el maíz, dado que somos considerados el centro de origen. Por ejemplo, yo tengo una hipótesis así muy, como dijéramos, un tanto cuanto, ¿cómo se llama? No científica, o sí, así, un tanto cuanto, en el sentido de decir, bueno, ¿cuáles son los tipos de cánceres que están atacando, o sea, que están siendo más frecuentes últimamente los humanos? ¿Sí? Los digestivos. Entonces, yo tengo, les digo, una muy empírica, una hipótesis muy empírica, a mi idea muy general, de que a lo mejor el hecho de que estemos consumiendo los transgénicos está favoreciendo, está provocando el incremento de los cánceres o malformaciones digestivas. Creo yo. Entonces, en ese sentido, son los detalles por los que hay las dudas. Yo tendría mis dudas respecto a los transgénicos, pero también le doy su valor de que va a ser una herramienta interesante o importante en hacer frente a la producción de alimentos para poder alimentar a la creciente población humana. Comercialización. Según el diagnóstico sectorial de la Secretaría de Economía de México, la industria de la biotecnología alcanzó un valor de 307 miles de millones de dólares en 2015. La tasa de crecimiento anual para el periodo 2010-2015 fue de 2.2%, misma que se espera para los próximos 5 años. En México hay más de 406 empresas que desarrollan y utilizan biotecnología moderna. De estas, 33% se encuentran en el segmento de la salud, 19% en la industria, 14% en el de alimentos, 13% en el del medio ambiente y el resto en otras áreas. El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología informó que los cultivos transgénicos en el mundo aumentaron 110 veces en la tasa de adopción en 21 años que inició su comercialización, pasando de 1.7 millones de hectáreas en 1996 a 185.1 millones de hectáreas en el 2016. 10 países de América Latina alcanzaron un total de 80 millones de hectáreas con cultivos biotecnológicos. En el 2016, en Brasil, se consolidó como líder latinoamericano en el área sembrada con maíz, soya, algodón y canola transgénicos, con un aumento del 11%, manteniendo su posición como segundo productor de productos biotecnológicos a nivel mundial, solo por debajo de los Estados Unidos. En Brasil, la soya transgénica representa el 32.7 millones de hectáreas de las 91.4 millones de hectáreas cultivadas en el mundo. Perspectivas. A menudo se muestran los transgénicos como una herramienta clave para acabar con el hambre en el mundo. Suele salir a relucir el dato de que para 2050 tendremos que producir un 50% más de alimento. La resistencia a herbicidas e insectos son los rasgos más comúnmente diseñados, pero recientemente se anunció que un salmón genéticamente modificado había llegado a los consumidores canadienses, siendo un salto hacia adelante para los alimentos genéticamente modificados. Más de 2 décadas después de la comercialización de plantas, llega al mercado el primer animal genéticamente modificado. El salmón de rápido crecimiento puede alcanzar el tamaño de mercado en 18 meses.
aproximadamente la mitad del tiempo que su homólogo sin modificaciones, además de que requiere menor cantidad de alimento. La Fundación Bill y Melinda Gates financian aquellos proyectos que cuentan con el objetivo de crear cultivos de cereales que pueden fijar su propio nitrógeno. Esto podría ser un cambio de juego para los agricultores más pobres, que no pueden acceder a los fertilizantes de nitrógeno. Y en otros lugares podría reducir el enorme costo ambiental de la producción y el uso de fertilizantes. La Unión Europea ha retrasado repetidamente su decisión sobre cómo regular los cultivos modificados, y es poco probable que se escuchen antes de 2018. Si hay un solo factor que cambiará el futuro de los alimentos genéticamente modificados, es esta decisión. Solo podemos esperar que la Unión Europea anuncie regulaciones que sean aceptables tanto para los científicos como para la sociedad. Los transgénicos en Estados Unidos. Alrededor del 86% de todos los cultivos de maíz en los Estados Unidos es transgénico o genéticamente modificado. Un estudio realizado por Pew Initiative on Food and Biotechnology encontró que los consumidores han subestimado la cantidad de alimentos transgénicos que han consumido. Este estudio explica que entre el 70% al 75% de alimentos procesados en los Estados Unidos contienen ingredientes genéticamente modificados. Requisitos para comercializar transgénicos. Estados Unidos se rige para la exportación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, donde ésta exige que se especifique la evaluación de riesgos de alimentos, identificación y caracterización de peligros, modelación molecular, análisis comparativo, toxicología, alergenicidad, evaluación nutricional, evaluación del riesgo acumulativo, evaluación del riesgo ambiental. En conclusión, estos requisitos se necesita que se cumpla con que los alimentos modificados genéticamente no tengan efectos negativos sobre la salud humana y animal, que no se diferencian de los alimentos que están destinados a sustituir en tal medida que no resulte desventajoso desde el punto de vista nutricional, que los alimentos modificados genéticamente no inducen un daño al consumidor. La inocuidad del alimento no se debe de perder ni perjudicar con la modificación realizada al alimento. En México, solo existe la norma 001 SAG 2014, que nos indica la especificación que deben de tener los organismos genéticamente modificados, que sean semillas o material vegetal, destinados a siembra, cultivo y producción agrícola. Hasta el momento, no existe una norma para productos de consumo humano que conlleven transgénicos. La Unión Europea ha aprobado que los transgénicos, tras demostrar científicamente, son seguras para el medio ambiente y para el consumo humano y animal. Repercusiones económicas en la agricultura. Ventajas. Menores costos de cultivo debido a las resistencias. Mejoras del rendimiento del cultivo. Mayor ingreso neto. Simplificación de labores agrícolas debido a resistencia a plagas y herbicidas. Esto depende de la zona productiva, condición climática, incidencia de plagas y malezas, y humedad. Menores labores de control de malezas y plagas, más menor mano de obra, es igual a mayor productividad. Desventajas. Las semillas modificadas genéticamente tienen mayor costo, debido a su investigación y desarrollo. Prohibida su resiembra por contrato debido a la propiedad intelectual. Esto podría elevar el gasto anual del agricultor y dependerá de un número menor de productores. Se pueden compensar estas desventajas al reducir los costos del control de plagas, malezas y menor mano de obra y maquinaria. El efecto de los transgénicos comercializados sobre el empleo es significativo, debido a que la finalidad de estos es disminuir el manejo en los cultivos,
Esto ha llamado la atención en diversos países. La consecuencia ha descendido el número de empleos y el salario, al caer de $60 por hectárea en 1996 a cerca de $13 por hectárea en 2001. Por lo tanto, los transgénicos tienen un gran impacto en la economía del productor, agricultor y trabajador de mano de obra. Mi nombre es el doctor Hugo García, yo trabajo en un laboratorio de biología molecular en la Facultad de Ciencias Biológicas y además doy clases aquí en la Facultad de Agronomía y en Biología. Ok, doctor, al igual vamos a iniciar preguntándole qué opina de los transgénicos. Bueno, la tecnología de los transgénicos, sobre todo en alimentos, yo creo que son unos productos necesarios en la actualidad para dar abasto a la cantidad de alimento que se necesita. Pues la población no ha estado creciendo mucho. Hemos visto que los cultivos tradicionales no dan la eficiencia necesaria para cubrir esta demanda de alimento. Ok, excelente. Al igual, ¿conoce alguna repercusión que tengan estos transgénicos? Bueno, los transgénicos son un tema delicado porque no todos son iguales. O sea, cada transgénico es un producto distinto que se tiene que estudiar y pues sí ha habido repercusiones de algunos transgénicos, sobre todo en el medio ambiente, ¿no? Hay transgénicos que pueden llegar a desplazar a las especies nativas del lugar, pero hay que estudiar cada uno con detalle, no podemos decir que todos los transgénicos son iguales. Claro, claro. Al igual, con lo que respecto a la comercialización, ¿está de acuerdo que se comercializan? Bueno, como menciono, siempre y cuando lleven un estudio cada transgénico, por ejemplo en Estados Unidos la FDA, aquí en México la Zagarpa, tiene que estudiar cada transgénico, ver cómo impacta en la salud, cómo impacta en el medio ambiente, en los animales, pero mientras pase todas las pruebas no tiene por qué no comercializarse. Ok, excelente. De igual forma, aparte de lo que son alimentos, algún otro tipo de utilizo que se puedan llegar a tener, que son los transgénicos, ¿conoce el impacto que puedan llegar a generar? Bueno, el impacto es grandísimo, el impacto y es impacto bueno. Además de alimentos, muchos de los medicamentos actuales son producidos de manera transgénica en organismos unicelulares, bacterias, levaduras. Y pues esto abarata mucho los costos de muchas medicinas, por lo que pienso que debemos seguir utilizándolo siempre y cuando se hagan los estudios apropiados antes de sacar al mercado este transgénico. Doctor, excelente. De igual forma, ¿piensa usted que los alimentos al momento de tener transgénicos que se consuman tienen algún daño con lo que sea el ser humano? A lo mejor hay generaciones o algo por el estilo. Inherentemente por ser transgénico no, o sea, porque el transgen es poner un gen de otro organismo y los genes están en todos lados. Sí, es dependiendo de qué gen se está introduciendo, ¿no? Qué proteína nueva se está produciendo. Hay que estudiarla como si fuera un medicamento, que te digo es lo que hace la FDA antes de sacar al mercado un transgénico. Ve en modelos animales, ratones y después en personas si se tiene algún efecto a la salud. Entonces hasta ahorita no se ha encontrado ningún efecto dañino, podría ser. Cabe la posibilidad de que después de 30 años descubrimos que cierto transgénico produce una proteína que se acumula en el cuerpo o algo, ¿no? Pero hasta el momento no hay ningún indicio de esto. Ok, doctor, de igual forma finalizamos con la pregunta de ¿usted ha trabajado con algún tipo de transgénico o algún área que tenga que ver con relacionado a esto? Bueno, sí, en mi laboratorio donde hacemos biología molecular, estudiamos muchas cosas, pero una línea de investigación que tenemos es producción de saborizantes naturales de manera transgénica. O sea, tenemos levaduras y bacterias que producen sabores de plantas, ¿sí? Cítricos y demás, ¿no? Entonces, no está comercializado ni nada, es etapa de investigación, pero estamos viendo la posibilidad. ¿Y eso es con la idea de que un microorganismo te pueda dar lo que son los nutrientes de las plantas? En este caso principalmente son los sabores, ¿no? O sea, ahorita en la actualidad un refresco de sabor a naranja, toronja, lleva saborizantes artificiales, porque el saborizante natural es muy costoso extraerlo de la planta. La alternativa es producir ese saborizante
natural porque es exactamente el mismo, pero en lugar de producirlo en la planta, producirlo en una levadura y extraerlo mucho más fácilmente para agregar al alimento. Entonces, pero igual se puede hacer con vitaminas, con algunas enzimas o proteínas benéficas para la salud. Y de igual forma, para comprobar que estas bacterias no le hacen lo que es algún daño a la persona que lo consume, ¿hacen alguna prueba o tienen planeado hacer algo? Sí, bueno, lo que hacen normalmente es usar organismos GRAS, se le llama, que son organismos reconocidos como seguros. O sea, son organismos que la FDA y la Zagarpa ya aprobaron para su uso en alimentos. Por ejemplo, la levadura que utilizamos es Saccharomyces cerevisiae. Entonces, es la levadura del pan, de la cerveza, sabemos que no ocasiona ningún daño al humano. Lo que estaría produciendo extra esa levadura es el compuesto, la proteína que nosotros agregamos. ¿Sí? Se tendrían que hacer pruebas para ver si esa proteína no es tóxica para células y demás, pero siendo la misma proteína que produce la naranja, no tendría por qué ser tóxica. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias y te agradezco mucho. Como parte final del trabajo, elaboramos una encuesta en línea que se contestó de manera anónima para conocer qué perspectiva y conocimientos tenían las personas de los transgénicos. Obtuvimos un total de 49 respuestas y un 87.7% considera que sabe que son los transgénicos, pero solamente un 46.9% tiene un concepto positivo de ellos, mientras que un 53.1% piensa que tendrían consecuencias positivas en el medio ambiente. Un 55.1% piensa que tendrán consecuencias negativas para la salud. La mayor parte de los encuestados tienen el concepto de que los transgénicos son más comunes en plantas, y respecto a esto, un 71.4% le gustaría saber cuando consume alimentos de una planta transgénica, y un 91.8% los consumiría si tuvieran más beneficios que un alimento tradicional. Más del 80% de los encuestados sabían que los transgénicos tienen como uno de los objetivos el mejoramiento vegetal, pero solo el 71% sabía que se emplean las mismas técnicas de ingeniería genética para la obtención de fármacos. Finalmente, más del 70% cree que se debería de difundir más información acerca de este tema.